Eso es mi tema para hoy, los personajes en el tema del aborto, pero el enfoque es Estados Unidos. Por supuesto, se puede trazar esa historia en todos los otros países también, pero nos enfocamos en los Estados Unidos por razones que ya conocen. Y no tenemos mucho tiempo, tenemos 1 hora y una historia muy larga con varios personajes. En gran parte, esta presentación se basa en lo que nuestro anciano Tabo ya había presentado en su historia del aborto, pero el enfoque aquí es más en los personajes y también añado algunos personajes que él no ha mencionado, porque él traza básicamente los eventos principales. No voy a tener tanto tiempo en esa hora de hablar de los eventos y en qué consisten, pero hago referencia a su serie de 4 presentaciones, no, eran 4, algo así, ¿no? Donde él entra en detalle en esos eventos y esa historia. Ahora yo presento aquí, comparto con ustedes algunos personajes que, ante todos los personajes que se han hecho un nombre por estar en contra del aborto. Pero también hay algunos personajes que levantaron su voz a favor del aborto o más que nada en favor de los derechos de la mujer. Entonces, bienvenido a ese estudio. Aquí primeramente comparto con ustedes la tabla de contenido. Estoy empezando aquí ese estudio con los años 1800 y hacemos un gran salto o un gran lapso hasta los años 1950. No pasa tanto en ese tiempo como pasa luego. Tenemos aquí algunos personajes. Voy a hablar de Anthony Comstock y de Margaret Sanger. Luego entramos en los años 1950, donde ustedes también ven algunos personajes. No son muy conocidos para nosotros, me imagino, en esa temática. Pero ya luego van a aparecer algunos nombres más conocidos. En los 1970, cuando ese movimiento toma fuerza y velocidad. Jerry Falwell, LaHaye, Schlafly, ustedes habrán escuchado esos nombres. Y claro, los años 1980, 1990 y los años 2000, por supuesto, más cerca en nuestro tiempo, cerca de los personajes que conocemos. En esa historia, entonces, acontecen las grandes controversias, las grandes peleas acerca de este tema en los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, vamos a saltar aquí. La situación en los Estados Unidos en los años 1800 en adelante es que no hay una regulación, primeramente. Se llevan a cabo muchos abortos. Fíjense aquí el número, una estima de 15 a 35% de los embarazos que terminan en aborto. Eso es un número bastante alto. Y había una idea de que no hay problema que la mujer puede abortar antes que el feto comience a moverse. O sea, antes que la madre siente que el feto está con vida, está moviéndose. Eso acontece en una mujer que ya ha tenido hijos a partir de las 15 semanas. Antes de ese tiempo se pensaba todavía en ese tiempo que era ok, porque tal vez no tenía vida todavía el feto o no se consideraba como en una cierta fase de desarrollo. Pero los médicos juegan un rol, aquí no tengo un nombre específico, pero los médicos en Estados Unidos en este tiempo, 1820 en adelante, empezaron a cuestionar, porque se descubrió que no, esa etapa de cuando el bebé empieza a moverse dentro de la mamá no es ninguna etapa significativa, no es un hito o un paso específico, simplemente un momento en el desarrollo largo. Y desde luego empezaron a cuestionar esa idea y atacar esa idea de que a partir de ese momento sea ok de abortar. Entonces los médicos, la ciencia, podemos así decir, juega un papel importante al inicio de esa discusión. También ellos tenían celo con aquellos colegas que no eran formados y llevaban a cabo los abortos, mucho más barato, pero no tenía información médica.
Entonces era también un poco esa idea digamos, proteger su negocio, podemos decir. Ok, entonces ellos eran la voz más fuerte en ese debate sobre el aborto, los médicos al comienzo. Le voy a dejar ese documento después de la presentación, así pueden leer un poco más los detalles si tienen interés. También tenemos el movimiento feminista en esos tiempos. Y para ellos, lo vamos a leer aquí brevemente, eso es de Wikipedia. El aborto se consideraba una necesidad indeseable, impuesta a las mujeres por hombres desconsiderados. Incluso el ala del amor libre del movimiento feminista se negó a defender el aborto y trató la práctica como un ejemplo de los horribles extremos a los que el matrimonio moderno estaba llevando a las mujeres. La violación conyugal y la seducción de las mujeres solteras eran males sociales, según las feministas, provocaban la necesidad de abortar, ya que los hombres no respetaban el derecho de las mujeres a la abstinencia. Entonces, en ese tiempo no tenemos muchas voces que protegieron el derecho de la mujer de poder abortar, de poder decidir esto. Básicamente tenemos todos los grupos estaban en contra. No obstante, como hemos visto, se llevaban a cabo muchos abortos y recién en los años 1820 empezaron a salir leyes. Tenemos aquí un ejemplo, ese personaje, Anthony Comstock. Él se aprueba una ley, la ley Comstock. Estamos en 1870 y esa ley ilegalizaba el envío de por correo cualquier material obsceno, lascivo y perverso. No parece tener algo que ver con el aborto, pero también prohibía producir o publicar información relativa a la obtención del aborto. Ni siquiera estudiantes de medicina podían recibir ese material. Entonces es una ley donde indirectamente se va en contra del aborto. En los años 1900, el aborto era un delito en todos los estados de Estados Unidos, pero no obstante, aquí tenemos un número, en 1930 todavía teníamos casi 1 millón de abortos al año en ese país. La primera mujer aquí de la cual yo estoy tomando nota es Margaret Sanger en 1916. Estamos hablando de la era de Elena White, por supuesto, ¿no es cierto? Ella murió un año antes. Era una enfermera, activista, era en favor del aborto. Ella abrió una clínica. En 1942, ya, ella había fundado en 1916, aquí, esa me refiero. Ella funda la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad en 1921. Esto se convierte en 42 en una fundación importante para la historia, tal vez han escuchado. Eso es Planned Parenthood Federation, ¿no? La Fundación para la Planificación Familiar. Ellos están todavía activos hoy en día, muy activos, y ellos entraron a favor de los derechos de la mujer del aborto. ¿Okay? Y ella es básicamente la fundadora de esa asociación. Ok, una de las primeras voces profesionales femeninas al favor del aborto. Ella es médica y ella viene de ese ángulo del apoyo de las mujeres y abrió clínicas para ello en los Estados Unidos. Ok. Tal vez le parece un poco rápido, es un poco rápido, pero ya hacia el final espero que vean por qué es tan rápido, porque hay mucho material aquí para esa hora que tenemos. Ustedes han visto que estamos haciendo como todo el mes, tratando de cubrir esa temática. Ayer Edita abrió los estudios sobre ese tema. El próximo viernes vamos a escuchar un tema sobre yo creo que va a ser el aborto en la Biblia, después vamos a escuchar el aborto y Elena White. Entonces tenemos varios temas en esa línea y poco tiempo para cada uno. Entonces
trato de revisar simplemente los personajes más importantes, algunos hitos aquí en esa historia. Pongo Papa, sí. Hay un comentario en el chat. ¿Ya? Dice... Sobre los feministas de 1800, creo que hay que ser imparciales. Ya, aquí sugiere que hablamos después, me parece bien, para no perder el hilo un poco de la presentación, no hay problema. Hablamos después de algunos detalles aquí. ¿Por qué menciono Papa Pío XII en 1951? Simplemente porque él dio esa palabra o ese término, el término derecho de la vida, pro-life en inglés. Okay. En una encíclica de 1951, él dice, todo ser humano, incluso el niño en el seno materno, tiene derecho a la vida, directamente de Dios y no de sus padres, ni de ninguna sociedad o autoridad humana. No estoy diciendo que él juega un papel importante en eso del aborto, pero de él viene ese término que después fue usado y hasta hoy en día está siendo usado por él en la historia o en ese diálogo, o en ese discurso, en esa pelea. Sherry Finkbein, 1962. Esa mujer había tomado pastillas para dormir y contenían un fármaco llamado talidomida, que también se utilizaba ampliamente en varios países. Pero lo que pasó es que esa medicina provocó la malformación o la deformación del feto. Y entonces ella entendió que el bebé que iba a nacer muy deformado. Entonces ella busca el apoyo, ella busca el permiso en su estado de poder abortar. No le fue concedido, ella estaba en Arizona, no había derecho para esto. Entonces ella se va a Suecia. ¿Ya? Ella tenía los medios para hacerlo y viajó simplemente a Europa donde había esa posibilidad. Ustedes recuerdan que Ruth Bader Ginsburg también fue a Suecia, donde se produjo, digamos, ese punto de inflexión en su forma de pensar. Bueno, aquí viajó a Suecia en 62. Y como dice aquí el texto, la historia de Sherry Finkbein marca un punto de inflexión para las mujeres, así como para la historia de las leyes sobre el aborto. Está abierto tu micrófono, Solange. No lo puedo apagar. ¿Solange puede apagar? Gracias. Entonces marca un punto de inflexión para las mujeres, así como para la historia de las leyes sobre el aborto que se producen en Estados Unidos. Sherry Finkbein, a diferencia de muchas otras mujeres, ella pudo permitirse ese viaje al extranjero. Sin embargo, muchas mujeres que desean abortar no pueden permitirse el viaje. Ok, en ese caso, las mujeres pueden recurrir a formas ilegales del aborto. Puso al público un caso, que había otros, pero aquí quedó muy evidente y quedó en la discusión del público americano ese tema. Ok, eso fue en los años 60. Jerry Santoro. Jerry Santoro, ella murió porque ella trató de abortar de forma ilegal. Ella no tenía, en comparación con Finkbein, los medios, entonces ella no podía viajar a un país donde había seguridad de una atención buena. En Estados Unidos no era permitido hacerlo, entonces ella muere en ese asunto. Entonces aquí lo que acontece, algunos grupos activistas por los derechos de la mujer desarrollaron sus propias habilidades para proporcionar abortos a las mujeres. Entonces, vemos que algunos casos de algunas mujeres, casos específicos, producen un movimiento en la sociedad. ¿Ok? Por ejemplo, da ese caso aquí en Chicago, había un grupo que se llamaba Jane, gestionó una clínica de aborto flotante durante gran parte de la década de 1960. Las mujeres que querían someterse a un aborto les llamaban a un número especial y pidieron tipo término código
que querían encontrarse con Jane. Y así funcionaba el asunto, así ellos trabajaron. Pero en ese tiempo, entonces, como consecuencia también de esa discusión, de esos casos, finalmente algo acontece. Y en Colorado, 67, es el primer caso donde se despenaliza el aborto en casos de violación, incesto o en los que el embarazo pudiera provocar una discapacidad física permanente en la mujer. Luego vienen otros estados, California, Oregon, Carolina del Norte. En 1970, Hawái se convirtió en el primer estado en legalizar el aborto a petición de la mujer. Nueva York derogó su ley en 1830 y permitió el aborto hasta la semana 24 del embarazo. Así entonces vienen ahora finalmente, después de esos casos, de esas discusiones, de esos casos extremos, vienen finalmente consecuencias. Y el tema, de cierta manera, se hace un poco más abierto, un poco más a favor de la mujer que quiera votar. ¿Ok? Tenemos una historia antes de este caso Roe Wade, del cual habló el hermano Tavo bastante, y una situación después. Entonces, en esa situación que estamos antes todavía, el aborto era ilegal en 30 estados y bajo ciertas circunstancias legal en 20 estados. Entonces, esa es la situación en que estamos todavía, aquí a esa altura en los años 60. Y claro, el caso Roe Wade es mucho más después, pero todavía estamos en esa situación. Ok. Volando todavía, pero fíjense, voy otra vez aquí a la tabla de contenido. La situación en los años 1800 hemos visto, y ahora estamos en la situación de los años 1950 hasta los años 1060, donde empieza a moverse fuertemente ese caso, ese tema del aborto. Llegamos a finales. Y quiero mencionar finalmente a ese monseñor James T. McHugh, 1968. ¿Qué pasó? En 68, McHugh dirigió un grupo asesor que se convirtió en el Comité Nacional de Derecho a la Vida. ¿Ok? Ahí tenemos ese enlace con el término que dio el Papa, pro vida. Y Monseñor era un sacerdote católico. El precursor del NARAL, Pro-Choice America, se formó en 69 para oponerse a las restricciones del aborto y ampliar el acceso al mismo. Tras el caso Roe vs. Wade, a finales de 63, NARAL se convirtió en la National Abortion Rights Action League. Ok. Entonces, él juega ese papel en documentar los esfuerzos para reformar las leyes sobre el aborto. Los personajes a veces no son tan importantes, unos son más importantes, mucho más importantes que otros, pero simplemente quiero que ustedes han escuchado algunos, toman nota de algunos personajes aquí en esa historia. Como tal vez han visto, no estoy tratando de narrar la historia de esa discusión, más bien estoy tratando de narrar, de simplemente hacerlos familiares con algunos nombres en esa historia. Obviamente vamos a mencionar un poco la historia también de paso, pero más que nada el enfoque es aquí en los personajes que aparecen durante esa historia. 1970. Ok, ahora la cosa empieza a ser más fuerte. Norma Covey, 1969. Ella es conocida por un seudónimo, ¿ya? Jane Roe. Entonces, aquí hablamos de ese famoso caso Roe contra Wade. El personaje de Roe no se llamaba Roe, era en realidad esa mujer Norma McCovey, pero había pedido usar ese seudónimo. Ella se quedó embarazada de su tercer hijo en 69. Quería abortar, pero vivía en Texas, donde no era posible, era ilegal. Pero solamente si la vida de la madre estaba en juego, entonces en Texas era posible abortar.
Entonces, la remitieron a las abogadas Sarah Reddington y Linda Coffey, que presentaron una demanda en su nombre ante un tribunal federal de Estados Unidos contra el fiscal del distrito local, Henry Wade. Por eso ese nombre, Roe versus Wade. Alegando que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales. Entonces, eso es ese tremendo, famoso caso. Tenemos básicamente una historia en Estados Unidos antes y después de ese caso. Y vamos a ver qué podemos leer sobre esto. En resumen aquí de Wikipedia. Fue una decisión histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la que el tribunal dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales. Anuló muchas leyes federales y estatales sobre el aborto y provocó un debate nacional en Estados Unidos sobre si el aborto debe ser legal y hasta qué punto. ¿Quién debe decidir la legalidad del aborto? ¿Qué métodos debe utilizar el Tribunal Supremo en la adjudicación constitucional? ¿Y cuál debe ser el papel de las opiniones religiosas y morales en la esfera política? El caso Roe versus Wade reconfiguró la política estadounidense, dividiendo en gran parte de los Estados Unidos en movimientos a favor y en contra del aborto, a la vez que activó movimientos de base en ambos lados, en ambos bandos. Entonces, ese caso, estamos hablando de casi unos 50 años atrás, 1973, ese caso es realmente la gran, ¿cómo se dice? El gran punto de inflexión en esa historia, que de repente da a muchas más mujeres la posibilidad de abortar, le concede el derecho, lo hace más fácil y se opone a los estados donde eso todavía había sido imposible o muy limitadamente posible. Pero como hemos visto, eso levanta ahora mucho más que antes la resistencia. La resistencia que no tenía que hacer mucho porque todo estaba a favor de no abortar, de su punto de vista. Entonces ahora tiene que activarse y ahí entonces empiezan algunos personajes a aparecer. Vamos a hablar de Phyllis Schlafly. Esa es una mujer en 1970. Claro, no solamente ese año, ¿no? Antes y después, pero aquí en ese año algo acontece. Ok, voy a citar ahora de ese libro que Mano Tambo también ha usado bastante, The Hook, The Lie That Binds, la mentira que ata. Tenemos mucho de esa lógica aquí de ese libro. Y leo. Berich ya estaba buscando nuevas ideas. Nunca faltó de ambición. Escribió sobre los planes para construir una nueva filosofía política que sería definida por nosotros, los conservadores, en términos morales, empaquetada en un lenguaje no religioso y propagada en todo el país por nuestra nueva coalición. Creía que si se mezclaba y activaba con éxito la mayoría moral, podría superar con creces nuestros sueños más salvajes y recrear esta gran nación. Entonces aquí tenemos algunos términos, la mayoría moral, Berich, vamos a hablar de ese personaje también, más adelante. No tenía que buscar mucho. A principios de la década de 1970, la autora conservadora y activista política Phyllis Schlafly ya estaba trabajando duro para trazar una forma totalmente nueva de avivar el miedo, la indignación y el activismo político de la derecha. El Partido Republicano apoyaba firmemente la igualdad de derechos para las mujeres. Tanto los presidentes Nixon como Ford defendieron la era, y la mayoría de los líderes estaban a favor del aborto. Pero Schlafly vio la oportunidad de cambiar esto. Como dijo la ex activista republicana Tanya Melich, Schlafly desenterró el oro político de la misoginia. Ok, entonces tenemos un problema en ese tiempo. Tenemos el punto de vista de los conservadores. Los conservadores estaban a favor de la igualdad de las mujeres, pero
al mismo tiempo había muchos conservadores que no querían el aborto. Entonces, ¿cómo puedes entonces oponerte al aborto y al mismo tiempo estar a favor de los derechos de las mujeres? Entonces había ese problema que superar. Había que buscar alguna manera de cambiar el rumbo o la manera de actuar del partido, y eso no era difícil porque ya esos presidentes habían encaminado una política de la igualdad de los derechos, ¿ok? Entonces ellos buscaban alguna vía de solucionar esto, de poder poner esto como un papel o como una meta política de oponerse a el aborto y al mismo tiempo, digamos, usar las fuerzas de esa base, de ese partido político. Ok, ¿qué hizo Schlafly o qué fue el oro entonces que ella descubrió? Aquí dice la misoginia. Phyllis Schlafly fue durante mucho tiempo una activista política republicana que aspiraba a ser un líder en materia de seguridad nacional. Había pasado de la década de 1950 agitando contra el comunismo, que creía que era la principal amenaza para Estados Unidos. Había apoyado la candidatura presidencial de Goldwater, tratando de posicionarse en el viejo club de la política. Schlafly quería desesperadamente encontrar un punto de apoyo dentro del establishment del Partido Republicano. Aunque fue delegada elegida en todas las convenciones nacionales republicanas a partir de 52, perdió las elecciones para un escaño en el Congreso y para el cargo de la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Republicanas. Cuando la enmienda para la igualdad de derechos se preparaba para ser aprobada con facilidad, el trabajo de Schlafly para establecerse y forzar al partido hacia la derecha finalmente ganó tracción, con un subconjunto de republicanos masculinos que querían luchar contra el ERA. ¿Qué era ERA? Era una enmienda de igualdad de derechos. Salió en 72. ¿Ok? Entonces, eso, querían luchar en contra de eso. Finalmente se ganó una audiencia en la derecha cuando estuvo dispuesta a hacer la cara de la lucha en asuntos de mujeres. Schlafly. Ok, ¿qué pasa con Schlafly? Estoy ahora citando aquí a la mano Tabo. Un poco recapitulando. El movimiento feminista surgió en la década de 60, vio cómo se avanzaba en la gestión de los derechos de la mujer. Cada vez más mujeres adquieren un nuevo nivel de independencia y trabajan fuera de casa. El movimiento estaba consiguiendo cambiar la mentalidad de la gente sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Sin embargo, entonces hasta ahí había llegado la sociedad, ¿no? Han entendido, han crecido, han cambiado sus opiniones sobre la mujer, ¿ya? Tenía resultados, podemos decir, positivos en la sociedad, en la conciencia de los americanos, también entre los conservadores. Y ahora entra Schlafly. Sin embargo, Schlafly comprendió que esos cambios provocaban un profundo malestar en una sociedad organizada en torno al matrimonio heterosexual y los roles tradicionales de hombres y mujeres dentro de ese contexto. Entonces, ella entendió que aunque sí, todos casi habían aceptado el derecho de la mujer, de la igualdad, al mismo tiempo había ese malestar. No estaban muy felices porque había algunas cosas que no encajaban en su mente conservadora. ¿Ok? Y eso tenía que ver con los roles tradicionales de hombre y mujer y matrimonio heterosexual. Los movimientos hacia la igualdad recibieron el apoyo popular, pero se enfrentaron a la aprensión cuando se manifestaron en lugares donde los hombres siempre habían tenido poder, el lugar de trabajo y más concretamente el hogar. La misoginia se consideraba una poderosa herramienta para activar sus bases e influir en la sociedad en general. Entonces, aunque sí los Estados Unidos habían aceptado en gran manera la idea de que la mujer es igual como el hombre, al mismo tiempo permanecieron y quedaban esos conceptos de que la mujer
bueno, tiene que funcionar, tiene su rol en un matrimonio heterosexual, tiene su posición en ese matrimonio y que tiene roles, tiene cosas que cumplir y que ahora, a pesar de que parecía bien la idea de la igualdad, de repente se dieron cuenta que hay cosas que ellos no querían tanto, no parecían estar en acuerdo con otras ideas conservadoras que tenían. Y Schlafly, ella fue quien descubre eso, o digamos, ella es consciente de esa situación y lo usa. ¿Ok? Entonces, ella lanza una campaña en 72 para frenar a esa era. ¿Cómo era? La enmienda de igualdad de derechos, que pretendía, digamos, dar igualdad de derechos en todas las áreas, trabajo, etc. Entonces, ella moviliza en contra de esa enmienda. Y la campaña de Schlafly fue exitosa. ¿Ok? Cuando estaba a punto de ser aprobada esa enmienda en muchos estados, ella logró que se frene ese trabajo. Debido a su trabajo, leemos aquí, el progreso se ralentizó y en la fecha de límite de 1979 para la ratificación, la enmienda estaba a 3 estados de lo que necesitaba para convertirse en una enmienda constitucional. Ok, entonces ella logró, digamos, en la sociedad, logró ser usada por el Partido Republicano. Finalmente ella quería tanto eso, porque ellos descubrieron ese poder que estaba en su lógica, en su forma de presentar el tema, y logró un cambio entonces en la sociedad americana, agilizando ante todo los conservadores. Weyrich y Falwell vieron que el trabajo de Schlafly era prometedor. Y citamos otra vez del libro. El trabajo de Schlafly fue una prueba de concepto. Los evangélicos que Weyrich y Falwell habían conseguido activar eran sensibles a algo más que a la pérdida de la supremacía blanca. Weyrich y Falwell estaban convencidos. Entonces, el tema anterior, ¿no es cierto? Recordamos, era el tema de el racismo. Eso era el tema todo el tiempo. Recuerdan que había el problema con las escuelas, que habían sido solamente para los blancos, y eso era el tema. Pero ese tema perdió un poco con el tiempo, ¿no? Perdió su fuerza, ya no era tan convincente para los americanos, no era tan convincente para todos los cristianos americanos. Entonces necesitaban un nuevo tema, y ese nuevo tema fue descubierto entonces por Schlafly. Y Falwell y Weyrich, ellos entienden y ven esto. Weyrich y Falwell estaban convencidos de que en un momento en el que los líderes de los derechos civiles estaban avanzando y los llamamientos abiertamente racistas estaban perdiendo su poder, ellos suavizarían su racismo y persuadirían a más estadounidenses para que temieran el impacto de la libertad y poder a las mujeres. Entonces, cambia de tema, ¿no es cierto? No es que dejaron de ser racistas, pero ese tema ya no funcionaba muy bien para su base de seguidores, para la mayoría de los americanos. Entonces, lo que ellos hacen, descubren entonces el poder en lo que Schlafly estaba haciendo y agarran ese tema y dicen, wow, nuestra gente les interesa ese tema, es sensible para ese tema, vamos a usar ese tema ahora para luchar por sus convicciones, ¿no? Y Weyrich y Falwell, como ustedes sabrán, son dirigentes conservadores religiosos o evangelicales en los Estados Unidos. Ok. Terminamos leyendo eso. Dado que el racismo y la misoginia siempre han estado enredados en la sociedad estadounidense, encontrar el equilibrio adecuado que mantuviera a un número suficiente de mujeres a bordo era la clave del éxito. Y ahí es donde entró en juego la adaptación de los mensajes para atraer a la religión fundamentalista. Como escribieron Maxwell y Shields,
Esta forma de vida de los blancos del sur no se basa únicamente en la superioridad blanca. Más bien, la mejor manera de verlo es como un tríptico en el que el fundamentalismo religioso y el patriarcado aparecen como paneles separados con bisagras que pueden doblarse hacia adentro para cubrir o reforzar la supremacía blanca durante gran parte de la historia de la región. Ok. A medida que la mayoría moral iba ganando adeptos a finales de los 70, otros líderes de la derecha radical se contagiaron de la ola y se dispusieron a construir su propio auxiliar de las mujeres. Ok, entonces esa idea de Schlafly, usar ese tema, pero con la misma lógica, con las mismas convicciones de la derecha religiosa, era entonces presentar todo el tema de otro punto de vista, como si lo que estaba pasando en los Estados Unidos, como esa ola de la libertad de la mujer en realidad le estaba dañando. Entonces ellos tenían que protegerla en su posición, en su rol que debiera tener, que es bueno para ella, el rol de la madre, el rol bajo el esposo, el rol en el hogar y todo esto. ¿Ok? Y claro, eso parecía convincente para muchos, especialmente los cristianos. John Wilke, en 1971, es otro personaje sumamente importante, tal vez uno de los más importantes en esa historia. Por lo menos me impactó bastante como ese libro lo presenta, como Tabo lo presentó. Era un autor, un médico, activista, antiabortista, y ellos escribieron un libro. Él y su esposa, Bárbara, escribieron un libro, Handbook on Abortion, Manual sobre el aborto. Se vendió mucho ese libro y fue muy influyente en el movimiento antiabortista. ¿Por qué? Vamos a saltar un poquito aquí. Después, solamente como también parte de la temática que me fue dada es trazar los enlaces. Ese Wilke no desaparece, ¿no? Él escribe ese libro en 71, pero fíjense que en 2008, Mitt Romney, ¿no? Recuerdan, era candidato para la presidencia, acogió a Wilke como un importante sustituto del programa Pro Vida y Pro Familia del gobernador Romney. Entonces él tenía aquí una relación, ese hombre no desaparece. ¿Y qué hizo Wilke? Pues Wilke era ese personaje que entendió una cosa, que para que la idea del aborto se haga una idea desfavorable en la mente de los americanos, hay que usarse del lenguaje y hay que cuidar muy bien cómo expresar las cosas. Vamos a leer un poco aquí del libro de Hoke. En una guía de mensajes, Wilke instruyó, las palabras son importantes, las palabras son poderosas, las palabras que usamos nosotros o los activistas pro aborto moldean muy claramente y con frecuencia el sistema de valores de los que escuchan. Emitió indicaciones como, les sugiero que no hablen de que hacen abortos, sino de que cometen abortos. Hacerlo coloca inmediatamente una nube o un estigma sobre el aborto que se hace. La guía también incluía una larga lista de términos que se deben utilizar y evitar. Por ejemplo, se debe decir violación por asalto, violación por fuerza, y no se debe decir violación. El uso de la palabra violación por sí sola incluye el estupro, que es la relación sexual, consentida o no, con una menor. Usar asalto o forzoso también los separa de los términos más vagos y engañosos de violación conyugal y violación en cita. Debes decir madre, no debes decir mujer embarazada. Madre es una palabra mucho más suave que llama al amor y la compasión del lector. Debes decir vientre, no se debe decir útero. Vientre es un término más cálido y maternal. Útero es fríamente médico. Entonces, ese tipo de
manipulaciones es sugerido por él. Y a través de la adoptación de esos términos, claro, el efecto era tremendo. Era mucho más a favor de las ideas del movimiento antiabortista. Otra cosa, cuando lo demuestras desde esa perspectiva suave, dulce, de la protección supuesta de la pequeña vida que está saliendo, luego después el uso de las figuritas, ¿no es cierto?, de las imágenes, del bebecito, etc. Todo eso tratando de tocar a la audiencia meramente a un nivel emocional. Una autora, Susan Faludi, atribuye a Wilke el secuestro de la reivindicación feminista sobre los derechos de las mujeres, a ser dueñas de sus cuerpos. Lo aplicó cínicamente a la vida potencial de los fetos femeninos, a los que, según él, se les negaba sus propios derechos teóricos. Wilke se centró diligentemente en humanizar al feto como forma de desplazar el foco de atención de la mujer. Y ustedes todos deben estar conscientes de que en la discusión hasta hoy en día, también para nosotros, muchas veces se enfoca en la cuestión de la vida del feto, del bebecito, ¿no es cierto? Esa es la idea que está muchas veces en nuestras mentes. Ya vive, no vive. Ya es un ser, no es un ser. Y lo que, como ella distingue aquí, se elimina, no se logra desenfocar de la mujer, de la que lleva el embarazo, ¿no es cierto? Entonces, parte de su lenguaje era justamente lograr esto. Wilke se centró diligentemente en humanizar al feto como forma de desplazar el foco de atención de la mujer. Sugirió que se utilizaran términos como pequeñín, pues muy reciente que fuera el embarazo, y que se emplearan frases como lugar de residencia en lugar de útero para eliminar la humanidad de la persona embarazada. Es difícil discernir en qué momento el trabajo de Wilke cruzó la línea que separa lo científico de la desinformación pura y dura, pero gran parte de él entra en esta última categoría. Ok, saltamos, nos quedan 15 minutos y todavía falta un poco. Estamos en los años 70, 1976, donde, como ya hemos dicho antes, toda esa discusión está tomando velocidad. Y ya es una cuestión que está totalmente en la política, es una cuestión donde grupos se han formado, donde instituciones se han formado para llevar adelante ahora con planes, con técnicas, lo que ellos piensan que debería hacerse en los Estados Unidos. La enmienda Hyde, Henry Hyde, ese personaje, logró que se prohíbe el apoyo federal de abortos a través de Medicaid. Medicaid, ¿qué es eso? Eso es un apoyo especialmente para gente con falta de recursos estatal en necesidad de intervención médica. Henry Hyde en 76 lanzó su esfuerzo por limitar las libertades otorgadas por Roe. Roe, ese caso Roe contra Wade, permitió en muchos casos o facilitó la posibilidad del aborto. Entonces él lanzó un esfuerzo para hacer algo en contra de eso. Él propuso una enmienda a un proyecto de ley de asignaciones estándar, un proyecto de ley para apropiarse de fondos federales. Entonces parece algo que está lejos de esa temática, que impediría a todos los participantes de Medicaid con bajos ingresos utilizar su seguro para pagar el aborto, sin importar la razón. Medicaid es un programa federal y estatal que ayuda a sufragar los gastos sanitarios de algunas personas con ingresos y recursos limitados. Sabía que la opinión pública estaba en su contra. Por eso, obviamente, ¿no es cierto?, muchas personas con poco ingreso en Estados Unidos, muchísima parte de la población, entonces no iban a estar a favor.
Por eso, en lugar de prohibir completamente el aborto en todo el país, adoptó ese enfoque gradual que se dirige primero a los pobres. Entonces ya es un grupo más pequeño de todos, entonces, y les atacaría exactamente a ese grupo nada más. En 1977, Rosie Jiménez fue la primera mujer que murió como consecuencia directa de la enmienda Hyde. Era una residente de Texas y beneficiaria de Medicaid. Ella viajó a México para votar, no salió bien, no tenía los medios para pagar esto en Estados Unidos, murió. Una investigación del Centro de Control de Prevención de Enfermedades, de hecho, pudo determinar que su muerte fue consecuencia de la enmienda, de no poder haber recibido esa ayuda en los Estados Unidos. Hyde rechazó rotundamente la investigación y dijo que es por caracterizaciones histéricas. Ok. Ahora, Paul Weyrich y Jerry Falwell. Ya habíamos mencionado esto. Weyrich, aquí abajo ven la nota, un activista, comentarista político, conservador religioso estadounidense, una figura importante de la nueva derecha. Y Jerry Falwell, ya lo conocemos bastante bien, un pastor bautista, ultraconservador de la derecha, fundador de la Universidad Liberty, hoy se llama Liberty University. Ok, su hijo ha estado en las noticias recientemente. Amigos de Trump, por supuesto. Ok. Weyrich y Falwell observaron el progreso del debate sobre Hyde, ¿no? Entonces continúa ese asunto con la enmienda Hyde, con gran interés. Su éxito les demostró que las actitudes culturales subyacentes sobre las mujeres, en particular la sexualidad femenina, podían convertirse en armas más allá de la batalla de la era. También demostró que la ciencia, los datos y la investigación podían ser descartados. Eso fue parte del caso de la enmienda Hyde, que no se incorporaron médicos o especialistas científicos en esa discusión. En el caso de Roe vs. Wade, eso sí fue el caso, pero ahora ellos observaron que hay cosas que ahora son posibles que no han sido posibles antes y ya no estamos yendo bien desde el punto de vista de ellos, ¿okay? De los conservadores. Entonces, descartar la ciencia, los datos de la investigación son descartados, ellos ven que eso ya funciona. Actitudes culturales subyacentes sobre las mujeres, como esas ideas del rol de la mujer, ideas religiosas, funcionan, hablan a una gran parte de la población. Fue después de esto, en 1980 y 78, cuando tuvo lugar la conferencia, una conferencia telefónica, y vamos a leer el comentario sobre esto en el libro de Hope. A finales de los años 70, Weyrich se unió a una conferencia de líderes evangélicos para debatir qué podría sustituir a la segregación como el próximo grito de guerra de su nuevo movimiento. Entonces, segregación, ya hemos visto, no funcionaba más, no funcionaba bien, no suficientemente un argumento para la mayoría ya no funcionaba esto. Se bajaron varias ideas, pero ninguna era adecuada. Buscaban un gancho que desencadenara una poderosa reacción emocional contra los cambios culturales que se estaban produciendo. Entonces, esos avances, esos cambios culturales positivos en los Estados Unidos por los diferentes movimientos, derechos de la igualdad, los derechos del ser humano, los derechos de la mujer, los movimientos antirracistas, etcétera, tenían su efecto positivo en la sociedad. Y ellos buscaban algo para deshacer las consecuencias de esos movimientos. Algo que tocara los pozos profundos del racismo o la misoginia sin que el público lo viera como algo obviamente racista o misógino. Entonces, obviamente, nadie ya no estaban a favor del racismo, ni estaban en contra de la mujer o misóginos, pero justamente ellos querían empujar, porque claro, esos movimientos eran todavía tanto racistas como misóginos, o sea, los movimientos conservadores cristianos. Querían hacer su pastel
y comérselo también. Finalmente, alguien en el extremo de una de las líneas hizo una sugerencia fatídica. ¿Qué tal el aborto? Esa voz singular cambió para siempre el panorama de la política estadounidense. Ok, entonces aquí eso fue Verich, si yo entiendo, ¿no? De ahí ese nombre importante. Él sugiere esto y llega a ser un tema, entonces, el tema elegido por la derecha conservadora americana. Siguiente nombre en esa historia, Timothy y su esposa Beverly LaHaye. Él ha escrito una serie de libros, ¿no? Esa serie de Te quedaste atrás, así tipo ficción, libros de ficción, historia de ficción, creo que se filmaron también, de qué pasas cuando Cristo viene y viene el rapto y no estás preparado, te quedas atrás. Ok, es ese personaje, Timothy LaHaye y su esposa. Leemos sobre ellos. A medida que la mayoría moral iba ganando adeptos a finales de los años 70, otros líderes de la derecha radical, a eso ya leímos, ¿no es cierto?, se contagiaron de la ola y dispusieron a crear su propio auxiliar femenino. El miembro de la junta directiva de la mayoría moral, Tim LaHaye, que más tarde se convirtiera en una especie de sensación de culto como autor de la serie cristiana apocalíptica Left Behind, etc., animó a su esposa a lanzar un esfuerzo complementario dirigido a las mujeres. En 1978, Beverly fundó Concerned Women for America, Mujeres Preocupadas por América, una organización que todavía existe. ¿Ok? Entonces, eso es esa asociación fundada por la esposa de Tim LaHaye, por Barbara LaHaye. Bueno, tal vez no vamos a leer mucho de esto. Es una organización obviamente en contra del aborto. Aquí, eso es de Wikipedia. La CBA se opone a la anticoncepción de emergencia como el plan B, alegando que difumina la línea entre la anticoncepción y el aborto, etc. Son movimientos fuertes en contra del aborto y esos personajes están ahí. Famosos personajes. 1980. Ya nos falta todavía algo, pero vamos a ver si podemos saltar un poco más. Ese es otro caso. Voy a saltar ese caso. Voy a saltar a Ronald Reagan, 1981. El primer gran éxito electoral de la derecha religiosa. Entonces ahí tenemos ahora los frutos de todo ese esfuerzo. Y sus infraestructuras contra el aborto fue la elección de Ronald Reagan en 1981. Su giro antifeminista fue perfectamente oportuno para explotar el resentimiento de los hombres blancos de clase trabajadora, predominantemente de cinturón del óxido, que sentían que se estaban quedando atrás económicamente y que las preocupaciones de los negros y las mujeres estaban sustituyendo a las suyas. Un poco el mismo tema que Trump todavía ha estado usando. Reagan trató de integrar las narrativas antifeministas en su plataforma, que recurría en gran medida a la animosidad racial. Desde Reagan en adelante, la derecha religiosa ha mantenido un nivel de influencia dentro de los republicanos, Grand Old Party, tal que la ortodoxia antiabortista se ha convertido en una prueba de fuego para cualquiera que pretende ocupar un puesto de influencia dentro del partido. Entonces, con él, de repente, eso ahora es un tema como una doctrina dentro de los republicanos. Si quieres tener éxito de los republicanos, entonces tienes que tener esa postura, ¿ok? Antiabortismo. Y vamos a ver que el mismo Trump tiene que cambiar sus ideas acerca del tema más tarde. Los políticos republicanos que sugieron los pasos de Reagan tuvieron que demostrar su lealtad a la ortodoxia a cambio de apoyo. Wilke, ya habíamos mencionado antes, ustedes recuerdan,
que da esas sugerencias sobre cómo usar el lenguaje para impactar mejor, digamos, las ideas, forma en 1991 ese instituto, Life Issues Institute. Se dedicaba a elaborar y difundir propaganda contra el aborto. Está en 1991. 1992 tenemos otra, ahora ya son más, ustedes ven, esos son ahora grandes asociaciones, grandes grupos que se forman para llevar adelante, ¿no? Ya no son tanto personajes de aquí y allá, sino son esos grandes movimientos que llevan adelante ese, un lado o el otro lado en esa discusión. Planned Parenthood, ya hemos visto esto, que fue fundada por esa mujer, ¿no es cierto? Margaret Sanger en 1960, o el precursor, 1916. Está involucrado en un caso, Parenthood contra Casey. Fue un caso histórico del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el aborto. En una opinión pluralista, el tribunal mantuvo el derecho constitucional a abortar establecido en el caso Roe versus Wade. ¿Ok? Pero modificó el criterio para analizar las restricciones a ese derecho, elaborando el criterio de la carga indebida para las restricciones al aborto. Ok, los dos lados están aquí avanzando y luchando, y ya estamos llegando a 2000 y ya vamos casi terminando. Quiero mencionar aquí, creo que 2 nombres tengo aquí. Por supuesto, hay muchos más. No, 3 nombres. Kellyanne Conway, ustedes lo conocen como asesora de Donald Trump, esa mujer. Y es importante su papel en esa historia. A ver, vamos a citar algo. Vamos a leer aquí un poquito de ese libro, The Light That Binds. Su ascenso meteórico y su base de clientes requirieron que Conway profundizara en cómo vender a un público favorable al aborto, una agenda anti-abortista. Era abiertamente anti-abortista y no se cuestionaba la ética de su tarea. Sabía que el núcleo de su éxito era encubrir a hombres revoltosos que instintivamente hablaban de su deseo de prohibir el aborto, como parte de un esfuerzo por mantener un sistema de control de la sociedad predominantemente blanco y cristiano. Ella tenía que asegurarse que no dijeran la parte silenciosa en voz alta. Para enhebrar esa aguja, Conway se convirtió en la encuestadora de una gran variedad de grupos antiabortistas como el Comité Nacional de Derechos de la Vida, el Consejo de Investigación Familiar y la lista SBA. Mantuvo contratos incondicionales de movimiento como Heritage Foundation y el RNC, y pudo así proporcionar un puente estratégico para construir más eficazmente su caballo de Troya de la ideología de derechas. Entonces, lo que esa mujer hace, ahora vemos, ¿no es cierto? De a poquito todo ese trabajo, esa agenda se hace más astuta, más profesional, con estrategia, con planificación. Ok, y esa mujer, Conway, juega un papel importante. La estrategia de Conway combinaba la manipulación de los datos estadísticos para hacer que las posturas contrarias al aborto parecieran más populares de lo que eran en realidad. Y el hecho de volver a presentar al Partido Republicano como favorable a las mujeres, al tiempo que se ponía la luz de gaslighting, a los demócratas, acusándolos de estar obsesionados con el aborto. Esa estrategia fue especialmente eficaz para socavar los esfuerzos de Obama por aprobar su pieza legislativa emblemática, la Ley de Asistencia Asequible, que se convirtió en la ley en marzo de 2010. Ok, Conway y su estrategia, y aquí tenemos que la manipulación de datos. Ya tenemos ahora, como vamos a ver con Trump, cada vez más fuerte, cada vez menos escondido la manipulación de datos, la falsa información, y sabiendo que así llegan a una gran parte
del público americano. Ok, solamente una o dos frases aquí más y ya podemos saltar a los últimos dos personajes. La estrategia de Conway fue brillante en su simplicidad. En un descarado acto de luz de gas, ese término gaslighting no me es un término muy conocido en español, luz de gas, poner a luz de gas. ¿Qué significa gaslighting? Aquí abajo tenemos la definición. Es una forma de abuso psicológico que consiste en presentar falsa información para hacer dudar a la víctima de su memoria, percepción y o cordura. Es una técnica maligna, obviamente. Entonces, la estrategia de Conway fue brillante en su simplicidad. En un descarado acto de luz de gas, insistió en que el Partido Republicano se rebautizara como pro-mujer, mientras que simultáneamente acusaba a los demócratas de ser el partido obsesionado con el aborto. ¿Ok? Ya. ¿Qué más decir? Eso es la estrategia que ella usó y sorprendentemente, lamentablemente, fue muy exitoso con eso. Vamos a entonces ver los últimos personajes. Barack Obama, 2010, con ese esfuerzo de sacar la ley de asistencia asequible, que también se conoce como Obamacare. A ver, aquí un poco se narra esa pelea, esa lucha, no sale, es atrasada por los esfuerzos justamente de Conway. Bueno, tal vez les dejo a ustedes que si quieren leer aquí un poco los detalles. Obviamente, recordamos que Obama con esos esfuerzos estaba otra vez a favor de las mujeres, quería llevar adelante leyes que protegen los derechos de la mujer, bien consciente de lo que estaba aconteciendo, pero a la vez era muy difícil de levantarse en contra de lo que estaban haciendo de esa manera tan descarada los republicanos. Quería leer una cita, no sé dónde me aparece, viene más adelante o más arriba, un momentito. Ajá, aquí está, eso quería leer. La incipiente coalición de Obama se vio sorprendida. Cuando la administración comenzó a impulsar su pieza legislativa emblemática, la Ley de Asistencia Asequible, la derecha encontró un vehículo perfecto para exacerbar las tensiones y promover su narrativa. La ACA pretendía ampliar drásticamente la cobertura sanitaria a las decenas de millones de estadounidenses que seguían sin tener seguro. La legislación se basaba en valores protegistas, progresistas, etc. Momento. A lo largo del debate, los demócratas siguieron creyendo que podían ganarse el Partido Republicano si eran flexibles en algunas cuestiones clave, como el aborto. Las mujeres y los líderes de los derechos reproductivos sostenían que la ACA debía cubrir los servicios de aborto por razones tanto éticas como estratégicas. Pero tanto los líderes demócratas del Congreso como la administración decidieron no impulsar la cobertura del aborto. A pesar de la evidencia de que la enmienda Hyde aumentaba las disparidades en la atención sanitaria estadounidense, no utilizaron la nueva ley para desafiar las restricciones de siempre. Esa rama de olivo fue rechazada por el Partido Republicano y la derecha alegó, de forma poco sincera, que la ACA permitiría que el dinero de los contribuyentes se destinara al aborto. Se dirigieron específicamente a miembros demócratas vulnerables del Congreso, alegando que estaban violando la libertad religiosa de los estadounidenses al votar a favor del proyecto de la ley. Entonces, esa manera engañosa estratégicamente planificada por Conway de oponerse aquí a esos intentos de la administración Obama.
Ok, Ruth Bader Ginsburg, 2012, en el caso Hobby Lobby, ya podemos recuperar la información si necesitan, si quieren, en la presentación de Tavo. Aquí simplemente les dejo un comentario de ABC News. La jueza Ruth Bader Ginsburg, el caso Hobby Lobby era el caso donde esa empresa Hobby Lobby no quería, como era el caso que no quería pagar lo que tienen que pagar las empresas a sus empleados en el caso de gays o si la persona era en contra de sus ideas o sus convicciones, porque Hobby Lobby, esa familia que está detrás de esa empresa, de esa gran cadena, era conservadora, cristiana, derechista. Entonces la jueza Ruth Bader Ginsburg escribió una disidencia en la que se unieron en el fondo la jueza Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer. En su voto particular, Ginsburg se mostró en desacuerdo con Alito y se mostró preocupada por la posibilidad de que se produzcan otras impugnaciones. Una lectura amplia de la ley, como hace el tribunal, plantea una serie de preguntas del tipo yo también. ¿Puede un empleador con ánimo de lucro optar por no cubrir las transfusiones de sangre, las vacunas, los antidepresivos y los medicamentos derivados de cerdo, basándose en las creencias religiosas sinceras del empleador que se oponen a esas prácticas médicas? ¿No? Entonces, esos fueron aquí parte de los problemas en ese caso. Ok, y finalmente, vamos a ver también los resúmenes de Tavo. Ruth Bader Ginsburg teme que esa decisión sea el borde delgado de la cuña para que las organizaciones nieguen a las personas el acceso a una gama más amplia de cosas sobre la base de las creencias religiosas personales. Simplemente esa empresa no quería conceder ciertos apoyos que tenían que dar por su convicción religiosa. Pensaban que eso no era de acuerdo con sus convicciones. En un principio, la libertad religiosa se entendía como la autonomía que tenía un individuo para creer y vivir de acuerdo con su fe. No se extendía el derecho a controlar a los demás sobre la base de la propia fe. Ese caso forma parte de una tendencia en la que la libertad religiosa se convierte en un arma para controlar a los demás. Y el aborto es la punta de la lanza de la libertad religiosa. Y finalmente, Donald Trump. Bueno, Donald Trump no parece haber tenido, no parece tener un principio específico, una filosofía. Se muestra en el hecho que en los años 80 y 90, mientras operaba en el entorno muy pro-abortista de la cosmopolita de Nueva York, era abiertamente pro-abortista. E incluso señalaba su participación en eventos de recaudación de fondos a favor del aborto. Cuando estaba en esa sociedad, cuando estaba en Nueva York, cuando era entre otros que estaban a favor de eso, él se puso a su lado. Después cambió 5 veces de partido y finalmente volvió al Partido Republicano, donde se ha establecido. También se apartó de su posición pro-abortista para adoptar la posición anti-abortista, que se ha convertido en un requisito para la supervivencia política, como hemos dicho antes. Entonces, era totalmente pro-aborto, apoyaba este asunto, la recaudación de fondos inclusive, y luego, cuando era necesario, él cambió y se hizo en contra. Ok, los líderes de la derecha religiosa estaban dispuestos a apoyarle, no solo porque estaba de acuerdo con ellos, sino porque lo veían maleable. Muy bien, entonces eso es todo, queridos hermanos, queridos oyentes. Hemos revisado a demasiada velocidad, me parece, los personajes que jugaron un papel en esa larga historia del tema del aborto en los Estados Unidos. Hemos partido en siglo XIX, hemos visto el papel de algunos personajes y el tema que no era muy definido todavía, como después en los años 50, 60 especialmente, y luego totalmente en los 70, toma velocidad en los Estados Unidos y se levantan personas que
con más dedicación, con más estrategia y con más sutilidad empiezan a trabajar a favor especialmente del movimiento antiabortista. Y luego se convirtió en una cosa donde hemos llegado hoy en día, donde no solamente es un tema abiertamente importante o de impacto, de influencia de parte del Partido Republicano, sino es esa alianza que ha logrado justamente el movimiento cristiano derechista conservador en Estados Unidos y hacerse uso de la política, donde ya equivale, digamos, ser republicano con ser antiabortista. Y bueno, y a esas alturas la mentira y la modificación de datos, la falta de ciencia, eso ya es un asunto que se descubrió, que se usó y ya que es abiertamente aceptado. O con ojos cerrados se niega la existencia de ello. Muy bien, entonces aquí mi presentación termina. Y si ustedes tienen algo que aportar, sería bueno que podemos entrar ahora en una discusión. Tal vez leo el primer aporte de Micaela. Ella escribió sobre las feministas de los años 1800. Creo que hay que ser imparciales y en ese contexto era feminista estar en contra de una práctica usada de forma patriarcal. Quizás es la confusión de extrapolarlo al hoy, pero tenía derecho a no ser obligadas a votar o usarlo como solución a la fuerza. Pero no es relevante, ok. ¿Algo más, María Miquela, que quiere aclarar o quiere aportar en ese punto? Porque yo había dicho que las feministas de este tiempo estaban en contra del aborto. O tal vez ya no está entre nosotros. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo o preguntar algo? Sí, yo tengo una duda. Es que usted pasó tan rápido que en realidad se me olvidó, pero ahora vamos a ver si la recuerdo. Cuando usted habló sobre Bill Gates, no me quedó claro si su postura de él es pro aborto o anti-aborto. ¿No hablé de quién? Bill Gates. No hablé de Bill Gates. Sí lo mencionó. Tiene que haber sido otro personaje. No tengo ese personaje aquí en mi lista de personas. Ok, entonces cuando hablamos de Sherry, su apellido es Sherry Field, no, Schlafly, Philip Schlafly. Ah, Schlafly. Ok, esa persona, según bueno, es un tema que me confunde bastante porque estudiando la historia de esa persona, primero parece una persona muy pro de los derechos de las mujeres y después como se torna radicalmente en contra de esto, pero no sé si lo entendí bien. Ok, lo que ella es totalmente a favor de los derechos de la mujer, pero con una perspectiva cristiana conservadora. Entonces, para ella, proteger los derechos de la mujer significa proteger que la mujer tiene su lugar en el hogar. ¿Ya? Que no necesita salir a trabajar, que tenga un esposo que la cuida, que tenga un esposo que traiga dinero a la casa, que ella no tiene que trabajar afuera, que ella puede dedicarse a la cocina y lavar la ropa y educar a los niños. Eso es, digamos, la postura pro mujer de Phyllis Schlafly. Entonces, ella marca la transición en el público o en el
que tiene, digamos, los demócratas, ¿no? Antes, primero, y ahora él coloca ya no capta la atención de esas personas porque el tema de la esclavitud es un tema ido apagado. Ya, Pero ella... entonces, ujú. ahora ya no. Es interesante porque en esta postura, cristianos entran en este juego sin entender bien el rol de las intenciones reales de cada grupo. Sí, yo entiendo que es Berich que más comprende que ahora el tema de la... que comprende ese cambio, pero que ya no es el tema de la esclavitud, que no podemos usar eso y que podemos usar ese nuevo tema, el tema del aborto. Pero es Schlafly que comprende que a pesar de que toda la sociedad es pro mujer, pro derecho de la mujer, en realidad no es, muchos no son. ¿Por qué no son? Porque eso que ustedes dicen que es pro mujer no es pro mujer, es contra la mujer. Es contra la mujer que debería estar en el hogar, con la familia, etc. Entonces ella logra cambiar ese concepto y en realidad que muchos hoy en día tienen ese concepto, no, el feminismo es contra la mujer, destruye la mujer y destruye la familia. Entonces ella consigue, digamos, cambiar esa conciencia sobre ese punto de vista. ¿Se entiende? Sí, pero yo veo que de manera implícita Schlafly, ella introduce esto para lo cual después este hombre, que no recuerdo el nombre, llega a esa conclusión, ¿no? Berich. Berich, sí, él. Bueno, no sé si exactamente después o antes, es más o menos al mismo tiempo que acontecen esas cosas. ¿Ok? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Adelante, hermano. Sí. Cuando hablamos de que ellos cambiaron el racismo y pasaron a la misoginia para tener, eso era la idea era tener digamos, influencia sobre la opinión pública, ¿verdad? Poder, digamos, sobre la opinión pública. Claro. Teníamos aquí grupos, ¿ya? Esos grupos son grupos religiosos. Esos son ideas religiosas. Y esos grupos estaban viendo cómo estaban perdiendo su impacto en la sociedad, en la política. Entonces necesitaban temas. Mientras que la sociedad estaba racista, las ideas religiosas funcionaban y tenían fruto en la sociedad. Pero con los movimientos, con el tiempo, ese tema desapareció y ya no fue aceptada ni siquiera por los propios cristianos. Los cristianos se pusieron en contra, entendieron que es un tema que ellos no pueden estar a favor. Entonces, para buscar retener su impacto, ellos simplemente es loco, ¿no es cierto? Porque ¿qué problemas de ellos? Que cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Ellos no querían que cada uno piense lo que quiere, ellos querían un Estado religioso, una teocracia. Entonces, ellos buscaron, por eso, como tú bien dices, cómo impactar la opinión de los grupos de la sociedad. Y para eso necesitan la política. Hermano y anciano, perdón. Y, por ejemplo, cuando vieron que los movimientos pro mujer y de igualdad estaban creciendo cada vez más,
y tenía buena opinión pública, ¿por qué en vez de adaptarse a eso, si estaban viendo que la gente estaba aceptando eso, hicieron una estrategia totalmente en contra, digamos? Soy feliz de tu hermano. ¿Cómo? No, de anciano quise decir. No, por eso yo digo feliz siendo tu hermano. Para nada. Ok, ok. Claro, porque realmente, porque ellos, ¿no es cierto? Esos movimientos conservadores cristianos no eran a favor de la igualdad, no eran en contra de la esclavitud, no estaban a favor de la igualdad de las razas, o no estaban en contra del racismo, eran racistas, ellos siguieron siendo eso, ellos querían ver que eso continúe así, ellos no querían ningún cambio, ¿no es cierto? Y esos cambios que nosotros vemos como positivos en la sociedad, para ellos eran todo en contra de todas sus convicciones. Entonces, esos grupos conservadores cristianos siguen siendo racistas, siguen siendo nacionalistas, siguen siendo misóginos, no están nada a favor de esos movimientos. Entonces, lo que ellos tenían que hacer es subirse a la ola, ¿no? Como un surfista, subirse a la ola, pero ellos querían cambiar la ola, ¿no es cierto? Ellos no estaban a favor de eso, les querían que la ola les lleve a otro lugar, les lleva a todos a otro lugar. Y desde luego usaron esas técnicas y esos métodos y para impactar la conciencia de la gente. Para en realidad decir lo que ustedes piensan es igualdad de género, no es igualdad, es en contra de la mujer. Tenemos que luchar por la mujer de verdad, y no así como ustedes lo están haciendo. Lo están destruyendo al hogar, están destruyendo a la mujer, están destruyendo a las generaciones futuras. Ok. Sí, adelante. Solo iba a decir que, digamos, que entonces siempre el control que intentaban hacer siempre fue en base a sus propias creencias, digamos, religiosas. Entonces, Exacto. Nunca aceptaron los cambios, los desarrollos de la sociedad. Solange. Me parece interesante el hecho de que ellos usan un tema que causa bastante conmoción, ¿no? Por ejemplo, hoy en día uno de los temas que causa conmoción también es sobre el homosexualismo, pero en realidad el campo que revolotea o que se conmociona más es el ámbito religioso. Entonces, nosotros podemos ver hacia qué público ellos están apuntando y cómo están llegando a ese público. Y como dicen ahí, ¿no? Había un plan bien estructurado de cambiar incluso el lenguaje, términos que te llevan a despertar tus emociones. Entonces es importante reconocer estos aspectos. Correcto. Lo que Schlafly comienza a entender y hacer, después Conway y otros lo exploran, lo hacen descaradamente, lo hacen totalmente torciendo a su voluntad, ¿no es cierto? Pero con Schlafly las cosas empiezan a realmente él la comprende eso. Y los otros ven que la comprende y Falwell, Beveridge, esos movimientos conservadores cristianos lo aprovechan a esas ideas y esos movimientos. ¿Slaffy venía de la parte de los protestantes o era política, de la política? Mira, lo que yo tenía anotado aquí sobre esa mujer que fue abogada, un momento. ¿Te puedo contestar? ¿Mm? Ah, bueno, es que ya me acordaba que ella era católica. Ok, no sabía eso, gracias. De nada. Era una activista política conservadora, sí, y entonces católica, no sabía eso. Digamos que entonces que los políticos que también seguían estas corrientes de Slaffy y todos los demás, lo hacían por tener control en la gente, o también en el fondo esos políticos son religiosos o protestantes y también se sumaban a eso por creencia, digamos.
Bueno, Dios sabe eso, pero yo pienso que, me imagino que ellos creen eso. Son sus convicciones religiosas, realmente lo creen. Pero claro, se van más allá con la idea de tener que impactar a todos los otros, ¿no es cierto? Ellos no se conforman con la idea que ellos lo creen, su comunidad lo cree, su familia lo cree, ellos quieren que toda la nación lo cree, quieren que toda la nación sea así. Bueno, Matías. Sí, gracias. Hermano Marco, estaba analizando, ¿no? Y creo que hay un problema acá, sí, de hecho que es ideológico y tiene que ver obviamente con un tema hasta dónde parten los derechos del niño y hasta dónde terminan los derechos de la mujer. Creo que ese siempre va a ser el tema o el punto principal quizás. Y estaba escuchando una persona muy influencer y él hablaba sobre en qué casos debería permitirse el aborto. Y quizás él mencionaba, ¿no? Hay personas que, o dependiendo de cada caso, decían, ¿no? Incluso creo que lo escuché también la vez pasada. Dependiendo de cada caso, se debería ver, y en ese caso, como dice, o bien aprobarse o bien denegarse, ¿no? Según la ley. Pero en el caso de las personas, las adolescentes o mujeres eh, que son, quizás tienen relaciones y en ese caso, eh, bueno, quieren abortar, por decirlo así, ¿no? Este joven planteaba que tendríamos que ver de atrás, ¿no? O sea, si estas chicas, estas mujeres, no han tenido educación sexual, ¿no? Entonces, no, pues, no podrían ser juzgadas, o sea, o deberían, mejor dicho, partir desde ahí, ¿no? Para poder ver ese caso y analizarlo, ¿no? Si es de acuerdo a eso, tendría que abortarse, porque una mujer que no ha tenido educación sexual, pues no sabe mucho de cómo cuidarse y el tema también es un poco tabú. Eh, y en el caso de una mujer que quizás ella sí ha tenido toda la información sexual, la formación, no tiene de alguna manera, por decirlo así, excusa. ¿Cómo nosotros lo planteamos de nuestro punto de vista humanístico? Eh, ¿No? Viendo el tema de los dos casos, ¿no? El niño o el feto o el embrión y la mujer, ¿no? Que en ese caso estoy planteando lo contrario, ¿no? Por decirlo que es un caso donde podría parecer que es más la culpa podría ser no de la sociedad, no de la condición de la mujer, sino más bien de una falta de responsabilidad, por decirlo así. No sé si me entiende. Sí, me gustaría dejar esa discusión un poquito al lado, más en final. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tú preguntas es el fin de toda esa serie, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando de comprender la historia, comprender el desarrollo, los personajes, comprender el punto de vista de la Biblia, el punto de vista de Elena White, para luego a ver si podemos llegar a una conclusión en esto. Me parece que esa pregunta ya es bastante avanzada en ese punto, ¿no? Pero no tengo problemas si quieren entrar y hablar sobre eso, podemos hacerlo. Solamente sugiero que cerramos primeramente, digamos, los límites de ese tema. Si hay más preguntas de eso, frenamos la grabación y luego podemos abrir la sala para continuar. ¿Te parece? Sí, está bien, está bien. No, yo también estaba de acuerdo que recién estoy como que entrando también al tema. Sí, Y yo está también. buenísimo. Sí, y estoy aprendiendo más, ¿no? Igual. Así que, gracias. No, igual si es al final quizás de todos los temas, y ya se debate todo, ya no hay problema. Vamos, la idea es llegar a formar una postura, ¿no es cierto? Como Tabo dijo en su presentación, tenemos las herramientas en la mano, pero él no, en su presentación, él tampoco llegó a una conclusión, es lo que nosotros creemos. Él ha puesto como la metodología que nosotros estamos ahora desarrollando. Mirar, acumular la información necesaria, los fondos, la historia, y para luego estar preparado para dar una buena respuesta. Hermana Solange. Un poco respondiendo a la primera pregunta que él dice, bueno, no es una pregunta que él hizo, sino un comentario de que todo esto tiene un aspecto, o sea, tiene un trasfondo ideológico, ¿no?
Y pienso que no, precisamente no tiene un aspecto ideológico, pero el aspecto ideológico es usado para poder manipular y distorsionar las cosas. En realidad es un aspecto más de supremacía político, de opresión, digamos, ¿no? Características, como decimos, de un dictador. Pero para llegar a esto, pues tienen que hacerse concesiones con el aspecto religioso, que es la parte más sensible del ser humano, las emociones. Por eso me hace recuerdo un poco a la historia de Napoleón. Para que él consiga ser un emperador, tuvo que hacer una alianza con la iglesia, aunque no fue del todo muy favorable para ninguno de los dos, pero vemos que se obtienen sus objetivos a través de este lenguaje, de este medio. Entonces nosotros tenemos que poder distinguir esta diferencia y sabernos, saber delimitar esos aspectos o esas cosas que pueden influenciar en nuestra decisión y tener una postura clara, visión. Y me gusta eso que acaban de decir, de que realmente tenemos toda la herramienta, pero ahora tenemos que aprender a usarla. Y ya. Ya, me parece muy, muy bien, muchas gracias. Es importante porque realmente pensamos que esos movimientos quieren proteger a la mujer, realmente quieren defender la vida de sus fetos. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿No es cierto? ¿Por qué entonces están llevando eso a ese nivel, digamos, donde manipulan datos para conseguirlo? ¿No es cierto? Hemos visto con la anciana Tess esa serie de temas sobre el movimiento, los tres movimientos en la historia americana de hacer los Estados Unidos una nación cristiana. No, esas son ideas políticas de, como Solange dice, de control, ¿cómo dijiste? Emperador, no has dicho otra palabra. ¿Manipulación? Sí, manipulación, pero forma de Estado. Supremacista. Ya. ¿Qué Bueno, término, perdón? tú dijiste, ¿es un Estado cómo o cómo quieren ellos que sea como una Como un estado opresivo, tipo una dictadura. dictadura? Exactamente, ¿no? Eso es como una dictadura. Por eso yo dije teocracia, ¿no? Esa idea de formar una teocracia, Estados Unidos como teocracia, un Estado religioso, un Estado cristiano. Y esos son solamente temas que usan, no el tema de los esclavos ya no funciona, ya no impacta a la gente, más bien va en contra de eso. Entonces, otro tema y encontraron este tema del aborto. Y con eso logran queriendo convencer a los americanos, porque simplemente no pueden imponer una dictadura así nomás, para que apoyan a presidentes como Trump. Pero detrás de esa ideología política, ¿no está la ideología también religiosa de Estados Unidos, como usted lo ha mencionado? Porque creo que al final siempre va a ser el tema de iglesia y Estado. Y bueno, obviamente, como dice, yo estoy también entendiendo un poquito más, así que... Pero eso es lo que yo veo, no sé si estoy equivocado también, ¿no? Claro, yo creo que estás en lo correcto, pero tienes que entender, estos son personas, son netineos. Entonces, ellos están hablando completamente a nivel político, en un lenguaje político, intereses políticos, objetivos políticos, pero para alcanzarlo necesitan la alianza de un concepto ideológico. Entonces, se entremezclan los términos y da a pensar, wow, es un término teológico. Y en realidad no lo es, o sea, no tienen interés teológico, ellos ni siquiera conocen a Dios. Nosotros que estamos en el movimiento mucho tiempo, nos estamos dando cuenta que muy poco conocemos a Dios o que lo conocíamos mal. Imagínate ellos que ni siquiera han entrado todavía en el mensaje de la verdad presente. Es simplemente, para ellos es simplemente un medio de cómo alcanzar más gente, más población y eso, y al blanco que están apuntando es a los cristianos. Sí, está bien. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? También tenemos preguntas y respuestas más tarde.
Así que podemos también continuar ahí. Ah, sí, con la familia Moreno da Silva. Solamente curiosidad, aquí esa palabra, ¿no? Ese nombre, Schlafly, es alemán y específicamente suizo-alemán, yo creo. No es importante, solamente lo menciono porque siempre tengo que sonreír. Porque Schlaf significa sueño. Y Schlafly es como sueñito. Tierno. Sí, Interesante. es bonito ese nombre, pero eso no se hace especialmente en el suizo, alemán suizo, donde ellos hablan así más cariñoso. Sueñito. Ok. ¿Hay algo más? Muy bien. Entonces cerramos aquí. Gracias por su participación. Una vez más, disculpa por la velocidad, pero dado a la tremenda cantidad de personajes y nombres importantes etapas aquí, lo he hecho tan rápido. El documento ahora va a estar disponible para leerlo y ya tiene un poco una idea. Hemos escuchado ese nombre, sé dónde está, quién es importante. Espero que haya servido para eso.